Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que ha sido una semana intensa. No sé cuántos de vosotros habéis estado desde el principio o cuántos os habéis unido en estos últimos días. Pero bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización, a Patricia, a Elena, a Ignacio, a todo el mundo que ha hecho este evento posible. Creo que es una iniciativa fantástica, sobre todo me llena de orgullo, pero me llena de mucha ilusión ver tantos emprendedores juntos, gente que quiere emprender y no sabe por dónde empezar. Y fui ayer al hostel, vi todo el ambiente que teníais y me da mucha envidia, me sentía una más. Y nada, bueno, yo hoy os quiero hablar un poco de Networking Like a Boss. Creo que es muy importante el tema de empezar a construir tu red de contactos, sobre todo si eres emprendedor o tienes una startup o estás empezando a crearla. Y para ello vamos a empezar por las preguntas. Vamos a coger el mando lo primero. Genial. Perfecto. Bueno, pues primero, para que os pongáis un poco en situación, os voy a contar mi historia. Diría que es breve, pero no, es mentira, no es nada breve. Pero creo que a través de ella vais a entender un poco cómo llegué a donde estoy ahora, cómo llegué a emprender y lo que he aprendido durante este proceso. Bueno, mi historia empieza cuando decido estudiar traducción e interpretación en la Universidad de Alicante. Yo a mí me apasionaban los idiomas y decidí eso, que era una carrera que me entusiasmaba. El problema es que yo no quería ser traductora, yo tenía muy claro que la traducción no era lo mío, yo quería ser intérprete. Además, no quería ser ninguna intérprete, quería ser intérprete de la Unión Europea. O sea, tenía las aspiraciones por las nubes. Entonces, lo que yo pensé es, vale, esto me apasiona, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Yo me fui formando, o sea, dije, vale, como siempre en mi vida, siempre que veo un objetivo es, ¿cómo hago un mapa que me lleve a este sitio lo más rápido posible? O que me ayude por lo menos a alcanzar el objetivo. En este caso, para ser intérprete de la Unión Europea, yo pensé, digo, bueno, pero me tengo que dar a conocer. ¿Y cómo me doy a conocer? Entonces decidí crear un videoblog que se llama Transgalator, que eso empezó pues en mi primer año de carrera. A través de una profesora nos hizo mucho hincapié en eso, en estar presente en redes sociales, estar presente, tener tu perfil de LinkedIn. Y yo decidí, digo, pues mira, ¿por qué no creo un blog, un videoblog? Y voy a entrevistar a intérpretes. Al principio todo el mundo se rió de mí, en realidad en mi clase se rieron, dijeron, no vas a durar nada, ya verás. Y luego resulta que lo que descubrí al hacer este videoblog es que los intérpretes no es una profesión reconocida. Cuando vemos a un futbolista o vemos a alguien, normalmente el intérprete nadie se fija. Entonces era muy fácil, fue para mí muy fácil contactarlos. Y en ese videoblog entrevisté al intérprete de Cristiano Ronaldo, al intérprete de Messi, al intérprete del Papa, al intérprete de Obama, o sea, intérpretes de personas, de personalidades que nunca han tenido una voz y estaban dispuestos a hablar con una persona de Alicante para contarme su historia y que los pudiera grabar y poner en el videoblog. Esto fue bastante interesante para mí, también el tema networking. Como digo, empecé a crear estas redes sociales, empecé a crear esta presencia. Este videoblog se hizo muy viral porque no había nada en el mercado. Sobre todo, yo preguntaba cosas que me interesaban. Yo les preguntaba, pues eso, cómo habíais llegado, qué lenguas habíais estudiado. Y ese videoblog lo que hizo es que me llevó a Luxemburgo, al Parlamento Europeo. Me contactaron que querían que filmara allí a los jóvenes que estaban en prácticas para mostrárselo al mundo. Entonces ese fue mi primer paso, donde vi de verdad que todos esos contactos y todos esos esfuerzos que estaba haciendo a través de mi videoblog pues surgieron efecto y me llevaron un pasito más cerca de lo que yo quería hacer. ¿Qué pasó? O sea, esto fue en primero de carrera. Luego en segundo de carrera empecé, bueno, también hice muchas cosas. También estaba trabajando de voluntaria con la Unión Europea, perdón, con la ONU, como traductora, porque también todo el tema de instituciones, como os digo, yo siempre que veo un objetivo es cómo intento maximizarlo y poner todos mis pasos para llegar allí. Entonces, esto era una cosa que aproveché y lo hice y resultó bastante interesante.
Pero luego, cuando comencé segundo de carrera, todavía tenía esa ilusión de ser intérprete de la Unión Europea, pero dije, bueno, ahora que tengo el videoblog y que está funcionando, yo creo que puedo llevarlo un poco más lejos. Entonces, ¿qué me hace falta a mí para intentar llevar el videoblog más lejos? Dije, marketing. Digo, no tengo ni idea de marketing, no tengo ni idea de las redes sociales, las uso, pero no sé nada. Entonces me especialicé bastante en marketing por mi cuenta. Ahora siempre lo digo a los jóvenes que tenemos, a los jóvenes, yo también soy joven, pero me lo digo a mí misma que tenemos la suerte de que estamos viviendo la democratización de la educación. Tú ahora quieres aprender a hacer código y tú te vas a YouTube y pones quiero aprender Python y enseguida te salen 50.000 vídeos de personas que te están ayudando. Ya no es necesario irse a estudiar una carrera o toda una carrera para saber programar, por ejemplo. Entonces, estamos en ese momento en que podemos hacerlo con simples programas online, con simples webinars, con cursos que en muchas ocasiones son gratuitos y podemos formarnos por nuestra cuenta en nuevas habilidades. Entonces, lo que me gustaría también recalcar aquí, que se ha hablado mucho, es que no hace falta que nos cerremos, ya no vivimos en ese mundo de he estudiado esto y solo puedo hacer esto. Somos muy versátiles. Entonces, como os digo, seguí con el marketing y creé una marca personal bastante fuerte en el mundo de la traducción y la interpretación. A raíz de esto, me contrató una empresa canadiense que ellos realizaban software lingüístico para grandes empresas como IBM y me contrataron no como traductora, sino como estratega de marketing. Cuando me uní a esta empresa, en segundo de carrera, tenían 600.000 usuarios porque tenían una aplicación y luego cuando estuve con ella durante los últimos 3 años ayudándoles como consultora, la subimos a 15 millones. Entonces fue un proceso, como veis, de aprendizaje muy intenso. No había estudiado marketing, sin embargo, siempre estuve intentando saber más del tema a través de eso, de formación por mi cuenta. En segundo de carrera todavía sigo con esa ilusión. Digo, el marketing me encanta, pero todavía quiero ser intérprete de la Unión Europea. Y digo, ¿qué puedo hacer para todavía maximizar más mis posibilidades de llegar allí? Y me dijeron, tienes que estudiar una lengua rara. Una lengua exótica, yo la llamo exótica. Dijeron, bueno, tienes el inglés, tienes el francés, tienes el español, vétete una que sea difícil. Digo, a ver, ¿cuál? Y cogí el polaco, que fue bastante duro. Como os digo, siempre que veo esto vuelvo a la oportunidad de decir, voy a todas las posibilidades que tenga de hacer este perfil que sea perfecto para lo que quiero hacer, lo hago. Entonces estudié polaco. Yo sabía que el polaco era un idioma muy difícil, también tenía bastantes colegas a través de este videoblog que me decían que el polaco era una lengua bastante fuerte para hacerlo. Entonces, con eso, decidí irme de Erasmus a Varsovia, a la Universidad de Varsovia, y pues ya como, ¿para qué? Pues tiramos la casa por la ventana, yo no quería hacerlo en inglés, entonces lo hice en polaco. Fue muy duro, fueron muchas horas de lágrimas, pero al final dominé la lengua a base de palos y fue una experiencia increíble. Sin embargo, cuando me mudé a Varsovia en tercer año de carrera, pasó otra cosa muy interesante. Yo, como os contaba, estaba con marketing. O sea, estaba estudiando traducción e interpretación, pero estaba trabajando en marketing. Entonces, a través de contactos, que es lo que volvemos ahora luego, después de que os cuente mi historia, a través de contactos conocí a un emprendedor, que él era británico, y organizaba cenas para emprendedores con startups que generaban más de 1 millón de libras de revenue, de ingresos al año, y eran cenas muy exclusivas, eran 10 emprendedores, normalmente se buscaban, y cada mes se hacía en una ciudad europea distinta. Entonces yo con él lo que me encargaba era tanto del marketing como de las ventas, como de la organización de los eventos. Esos eventos, aparte de ser una cena donde lo que se hacía era puro networking, también contábamos con speakers que traíamos de Apple, de Facebook, de Tesla tuvimos también, de Mercedes, que nos enseñaban la última tecnología. Y fue en ese momento en el que me enamoré de la tecnología. También porque me di cuenta de que, como os cuento, el marketing me apasionaba
Y dije, bueno, es que al fin y al cabo todas las empresas grandes de marketing, Facebook, Twitter, son grandes gigantes tecnológicos. Y ahí volvemos otra vez a lo que por lo que yo abogo. Una vez encuentro algo que me apasiona, siempre es cómo lo puedo explorar más, cómo lo puedo llevar al siguiente nivel. Esto me gusta, ¿qué hago? Voy a buscarlo, voy a seguir. Entonces pensé, digo, ¿cómo puedo explorar más la tecnología? Porque era 2012, 2013 y estábamos hablando ya de blockchain, de Bitcoin. Claro, yo no sabía nada y cuando oí sobre esta tecnología dije, tengo que saber más, necesito ver dónde va a ir, dónde va. Y a través de una de mis consejeras, que también hablaré de ese tema cuando hablemos de networking, ella me recomendó hacer un intercambio con una universidad americana, porque en América pues eso, la tecnología va más avanzada, sobre todo eso me recomendó varias universidades, entre ellas Stanford. Entonces solicité un intercambio con ellos y lo conseguí. Así que al final, el último cuatrimestre de tercero de carrera, lo pasé en Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, estudiando emprendimiento e innovación. O sea, nada que ver con todo lo que había estudiado. Y fue maravilloso. Entonces, cuando estaba ahí estudiando, una de mis clases era básicamente, se llamaba Tecnología del Emprendimiento. Y el primer día de clase lo que nos hicieron, también tengo que decir que de esta clase fue de la que surgió Snapchat, o sea que era una clase bastante potente. Y el primer día de clase lo que hacían es que éramos 100 personas, todas teníamos que subir al escenario y decir un problema que habíamos visto. Entonces, con ese problema, nuestro profesor, que era un inversor con un fondo que lideraba un fondo de inversión de más de 500 millones de dólares, él nos decía en qué proyectos él veía potencial, o sea, qué problemas veía que de verdad tenían un interés real y un potencial en el mercado, y entonces nos ponían equipos para trabajar. Yo en la vida había pensado en emprender. Yo simplemente, como digo, quería ir a Silicon Valley por ver, pues, a ver dónde va la tecnología, por formarme más, porque creo en la educación y poco más. Pero cuando salí ahí fuera, el problema que dije, pues gustó bastante. Entonces, ahora os contaré sobre mi empresa y de ahí surgió lo que es ahora Yellowfinch. Bueno, el problema que yo propuse en esta clase es que cuando yo estaba viviendo en Polonia, se derrumbó un edificio donde yo vivía, un supermercado, y fue una catástrofe tremenda, o sea, se derrumbó por el peso de la nieve. Entonces yo simplemente, claro, imaginaros una superficie enorme que se derrumbe, que tú la ves y pasas y todo el mundo está en shock. A mí me afectó muchísimo y simplemente dije, pues no se podría haber hecho algo. Entonces cuando salí en un escenario parecido, dije, pues mira, yo presencié un derrumbamiento estructural y pues ese es un problema al que me gustaría intentar buscar una solución. Entonces, con un equipo de ingenieros empezamos a trabajar en una solución para crearlo, pero bueno, al final era todo un poco, era una clase, sí que es verdad que lo que hacíamos en esta clase era validar lo que es la idea de negocio, tuvimos que hacer pues entrevistas con potenciales usuarios de nuestra aplicación, tuvimos que pasar por todas las fases de validación de la idea, vaya. Y al final hacías un pitch con un panel de inversores en los que contabas con, por ejemplo, mi profesor. Entonces ellos te decían si veían potencial para tú continuar a partir de todo el market research que habías hecho o no se veía viable. Entonces, al final, el veredicto fue bastante positivo en mi caso, pero claro, éramos todos estudiantes. Yo tenía un año más de carrera, pero yo estaba dispuesta, claro, yo me emocioné, o sea, digo, ¡guau! Esto es emprendimiento, qué chulo, y ir a eventos, ahora os contaré todo lo que hacía de eventos de networking, a mí me apasionaba y yo quería seguir. Pero todo mi equipo pues eran gente a lo mejor que eso tenía todavía la carrera a medias, estaban estudiando software engineering, pero todavía les quedaban como 2 años o 3. Entonces no era gente que estaba a lo mejor dispuesta a dejarlo para centrarse en esta empresa. Pero bueno, como digo, como buena persona de networking, a través de
esto ya os explicaré luego un poco más de networking, pero a través de un amigo fuimos a una fiesta en la universidad, allí en Estados Unidos, y conocí a un chico que luego se convirtió en mi cofundador, y le hablé de mi proyecto, claro, tan ilusionada. Ay, mira, pues estoy creando esta startup con este profesor. Él se acaba de graduar de Software Engineer de Stanford. Estaba trabajando para Palantir, que no sé si lo conocéis, y me dijo, mira, cuéntame tu idea. Y yo se la conté, le dije, pues mira, quiero ayudar a los edificios por el derrumbamiento. Y él me dice, pues mira, te voy a contar algo. Ahí os veréis como las cosas, las casualidades de la vida. Me dice, yo mis estudios en Stanford me los ha fundado, o sea, han sido financiados, por una familia cuyo hijo se murió, o sea, se murió por un derrumbamiento de un Porsche. Y en él también murieron otros 23 jóvenes. Entonces dice, esto sería la forma perfecta para mí de hacer un pay forward, de hacer como un ofrecimiento, una ayuda a ellos. Y por eso se involucró en mi proyecto, porque creía de verdad en hacer las estructuras más seguras, intentar evitar desastres como los que había presenciado esta familia. Entonces así empezamos con mi empresa, se convirtió en mi cofundador, en mi CTO también, y juntos pues empezamos lo que es Yellowfinch. Os cuento lo que hacemos. Como os digo, partimos de ese derrumbamiento, entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que desarrollamos fueron unos sensores de Internet de las Cosas que hacen un monitoreo estructural en tiempo real de cualquier edificio y nos dan diferentes pues, puntos que hay que mejorar, que están dañados, cómo se encuentra el edificio en tiempo real, vaya. Y después la parte más interesante, que es lo que luego aprendimos, es que en sí el oro de esta startup son los datos. Siempre el oro son los datos, pero en este caso eran muy, muy, muy valiosos. Porque con los datos que cogíamos en tiempo real, luego recopilábamos otro tipo de datos, pues de la NASA, del clima, también de los patrones de los edificios, de los materiales, y todo eso lo recopilábamos y utilizando Machine Learning podíamos hacer predicciones de la salud estructural de los edificios. Es decir, podíamos decirte en 5 años si hay, yo qué sé, 5 tormentas tropicales, cómo va a estar este edificio después. Entonces, esto era muy, muy valioso, sobre todo para aseguradoras que podían poner las primas de acuerdo con los datos que les proporcionábamos, para gobierno, por ejemplo, en el área de California, que es donde estamos nosotros, bueno, hay muchos terremotos. Entonces, nosotros te podíamos decir, dependiendo de la magnitud de un terremoto, qué edificios se iban a ver más afectados, y entonces enviar la ayuda antes o después, dependiendo de cuál se iba a ver más afectado. Y como veis, siempre me hacen esta pregunta, no tiene nada que ver con nada de lo que he estudiado y es un reto. No os voy a mentir y decir que es fácil porque los que emprendéis y los que tenéis startup aquí sabéis que no es fácil. Pero os digo que no os desaniméis, os digo que muchas veces me han dicho lo de es que tú no eres un developer, es que tú no haces el producto. Una startup es más que el producto, es lo que todos habéis hablado, es el equipo, es la ejecución. No tengo por qué ser yo una desarrolladora para crear una startup. Puedo buscar gente que me ayude en eso y también quería hacer hincapié en este punto. Pero bueno, todavía, como todo esto, todavía estoy en tercero de carrera y entonces acabo de terminar mis estudios en Stanford, acabo de encontrar a mi cofundador y empezamos mi startup. Pero claro, tengo que volver, porque todavía me queda un año de carrera. Y este año fue muy, muy, muy duro, porque vivía a caballo entre Silicon Valley y Alicante. Estaba 1 mes y medio en Alicante y 1 mes y medio en Silicon Valley trabajando en mi startup. Y fue un gran reto. Así que pero bueno, yo tenía claro que quería seguir, que quería terminar mis estudios porque ya era hora y luego que quería seguir trabajando en mi startup. Entonces así fue mi último año de carrera
Y cuando me gradué, ese mismo año, me fui a Silicon Valley y bueno, lo dejé todo y para allá. Y allí estuve durante un año, hasta que vuelto hace poco. ¿Y qué hemos conseguido con mi startup? Bueno, lo más importante a destacar, aparte de que bueno, hicimos la manufactura de estos sensores que os estoy hablando, y bueno, estaría encantada de discutir con vosotros cómo hicimos la realización de esos sensores, porque fue tremendo, fue un trabajo con mis ingenieros de locos, fue todo, o sea, yo que, como digo, no soy técnica, montando piezas, soldando, poniendo arduinos, o sea, fue porque hicimos los primeros sensores, los hicimos con impresión 3D y fueron una pasada, o sea, un proceso de aprendizaje tremendo. Como consejo también para los emprendedores, si no sois técnicos, que es lo que estaba intentando hacer hincapié, siempre podéis formaros y, sobre todo, contar con el apoyo de vuestro cofundador para poder entender lo que estáis vendiendo, entender vuestro producto y poder explicarlo a los inversores o a quien quiera que sea. Entonces, eso también hay que tenerlo bastante presente. Pero bueno, como digo, aparte de realizar los primeros sensores, que fueron, funcionaban perfectamente, fueron con impresión 3D, pero nosotros los hicimos. Luego, con eso, contactamos con varias aseguradoras, cerramos algunos acuerdos y con toda esta atracción que estábamos teniendo, nos presentamos a diferentes aceleradores y nos cogieron en un acelerador de Nasdaq, que hemos hablado antes de Nasdaq, del Stock Exchange. Y en este acelerador pues, nos daban 3 meses de mentoría, de un montón de consejeros. Aparte nos dieron en recursos $300.000, que era todo tipo para manufacturar, para espacio de oficina, para viajar, nos daban un montón de perks. Y bueno, lo más relevante, que es por lo que muchos, no sé si aquí me conocéis, pero por lo que mucha gente me llama o luego me busca y me encuentra, es porque en este programa la graduación consistía en, básicamente ponían tu foto así de grande en Times Square, y eso dio bastante que hablar, porque claro, pues eso, estuvo en Nueva York. De hecho, tengo 2 tipos de personas cuando ven esta foto. Una me dice, es Photoshop, y luego la otra me dice, si voy a Nueva York te veré. Y yo, no, duró un día, pero bueno, bastante vueltas dio esta foto. Entonces fue un logro bastante grande para nuestra startup, también porque dio muchísima difusión. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos y de Silicon Valley y bueno, de Estados Unidos en general? Los visados son muy problemáticos, entonces por tema ahora mínimo de visado y otros temas que también estoy dispuesta a hablar después, al final decidí, es muy difícil levantar otra ronda en el Valle si el CEO de la startup no está presente. Entonces decidí dejar hace poco mi startup para buscar nuevos proyectos y para dejar como CEO a mi cofundador y así facilitarle la tarea de levantar dinero, porque si no sería bastante complicado. Y cuando volví, aparte de dar muchísimas charlas, porque estos eventos me dan la vida, sobre todo ver a gente eso, que se motiva y que quiere emprender, y sé que todos venimos yo he estudiado aquí, sé lo que hay, sé que mucha gente todavía no está por la labor de apoyar el emprendimiento, pero bueno, aquí estamos todos los que estáis aquí, sé que vais a abogar por eso, y me da mucha alegría ver tantas caras jóvenes intentando emprender y lanzar sus propios proyectos. Y bueno, por eso ahora estoy en Londres, me acabo de mudar a Londres, porque a mí también me gusta viajar mucho y me gusta vivir en muchos países. Y lo consideraba un destino bastante idóneo porque todavía está evolucionando tecnológicamente, no está tan avanzado como el Valle, y veo que puedo aplicar muchos de los conocimientos que he adquirido allí en este ecosistema. Y entonces ahora estoy trabajando como consultora con algunas empresas de Londres que quieren innovar, no saben cómo, quieren saber lo que viene del Valle. Y trabajo tanto con empresas como con emprendedores que a lo mejor ellos quieren ir al Valle o quieren saber más todavía del ecosistema. Ahora que me estoy involucrando en el ecosistema londinense, también ayudo en ese sentido.
Y bueno, lo que es el tema de la ponencia ahora, que es networking, os quiero dar algunos consejos que a mí me han ayudado mucho. Más que nada porque imaginaros vosotros que vais... Cuando yo llegué yo networking, como os digo, había hecho, pero nunca era algo que yo creía que había que sistematizar o que podíamos hacer un proceso o que hay diferentes como lecciones o pautas que se pueden seguir. Pero he aprendido muchísimo a lo largo de estos años. La red de contactos, hay una frase que dice your network is your net worth. Y esa frase para mí es muy importante. En el Valle, por ejemplo, cuando llegué, yo no sabía que la vitalidad, o sea, y la importancia de tu red de contactos. Para daros algunos ejemplos, cuando en Silicon Valley, cuando tú quieres llegar a un inversor, tú directamente no puedes llegar a él. Tiene que ser a través de alguien que lo conozca. Puedes llegar, pero el problema es que normalmente reciben 50.000 correos y no se van a parar a lo mejor al tuyo. Pero si conoces a alguien que lo conoce y te hace una introducción, entonces ya estamos hablando distinto. Claro, yo cuando llegué, lo bueno, como estaba hablando antes con Patricia, que se va ahora a Boston, que me estaba preguntando eso, ¿cómo entro en esta red? Por ejemplo, una red muy buena que tenemos todos son las universidades, que hemos estudiado, que lo hemos podido hacer. Entonces, normalmente los profesores, sobre todo eso, si veis que están activos en emprendimiento y en tema pues, digital, podéis intentar ir a ellos para que os abran nuevas puertas. En mi caso, como os digo, este profesor mío, él era un inversor y tenía contactos con todos los inversores del Valle. Entonces, lo que él hacía, que a mí me parece muy gracioso, porque a mí al principio me flipaba, era que él te daba una lista de sus contactos y te decía, yo te valido que tu startup, o sea, tu startup vale, tu startup está validada. Entonces, lo que voy a hacer es que yo te doy un formato estándar de mail que tienes que mandar a los inversores y tú vas a poner exactamente lo que yo te diga, y en ese correo lo que ponía básicamente era: somos la startup tal, queremos hacer una reunión contigo, esta persona nos ha dado su aprobación y si no puedes contactar con él en este teléfono. Y a veces, si pedían, algunos inversores todavía pedían crédito, o sea, pedían que ese profesor dijera que de verdad nos conocía. O sea, que se llegaba a unos niveles ya de desconfianza por todo el ecosistema, como digo, que era mucho de contactos. Pero para esto que veáis cómo se vive este tipo de networking tan intenso, este tipo de crear esas conexiones que para mí me fascinaban. O sea, que una persona me diga, tienes que poner esto exactamente para que te conteste, incluso ponían su teléfono para que lo llamaran por si querían confirmar que de verdad nos estaba apoyando. Fue una lección muy importante para ver la importancia de esa red de contactos que digo. Y bueno, en cuanto a lecciones aprendidas, lo primero, explora distintos ámbitos. Como digo, networking puede darse en muchos contextos. El programa que os he dicho que entré de Nasdaq, entré a este programa porque, aparte de que te hacen una prueba y todo, primero, una de las cosas que tienes que conseguir normalmente es que una persona que haya hecho el programa anteriormente te recomiende. Porque es una buena forma te da como más crédito. Entonces, esta persona la conocí en una fiesta. O sea, yo estaba en una fiesta en Silicon Valley y eso, te tomas 2 copas, empiezas a hablar, oye, tengo una startup, oye, pues mira, me gusta mucho tu idea. Luego tomas un café y le cuentas un poquito más, le gusta, le parece que es una emprendedora que vales o que tienes cierta seriedad y entonces te recomiendan. Y esto, como os digo, nace de una fiesta. Tampoco os digo que tengáis que ir a todas las fiestas con la mentalidad de networking business cards, porque hay contextos y contextos. Pero lo que quería recalcar es que seáis abiertos en ese sentido, que nunca sabéis dónde puede estar el próximo contacto, el próximo emprendedor. O sea, no sabéis si a lo mejor la persona sentada al lado de vosotros va a ser vuestro cofundador. Es que no lo sabemos. Como os digo, yo... Con mi cofundador, yo en la vida pensaba que él iba a ser la persona con la que iba a emprender. Pero las cosas pasan y tenemos que ser abiertos y estar atentos a esas personas que a lo mejor
entran en nuestra vida y la pueden cambiar radicalmente. Pero como digo, explorar distintos ámbitos, tanto universidad como eventos profesionales de distintos tipos. No tiene que ser todo networking events de pura cepa, sino a lo mejor puedes irte, pues hay muchas actividades culturales que se hacen también. Sobre todo, por ejemplo, si estás intentando buscar, como digo, si estás intentando buscar a tu cofundador, a lo mejor un evento de networking propio de speed networking y 15 segundos para contarte lo que haces, a lo mejor no es el sitio ideal para ti. Puedes ir a un evento que sea más distendido, que de verdad puedas explorar la calidad humana de esa persona. Entonces, estar abiertos a explorar diferentes ámbitos en cuanto a networking, no solo el típico tradicional. Luego, el valor debe ser mutuo. Claro, aquí viene un factor muy importante, que es que vosotros sé que, o sea, cuando a lo mejor hacemos algún contacto, muchas veces lo que queremos es que nos den. Tú dame y dame, porque tendemos a tener este espíritu tenemos necesidades. Pero también hay que ver dar, y dar sin esperar recibir a cambio. Yo muchas veces, eso, os lo digo, o sea, luego os pondré mi correo, yo quiero que me preguntéis todo, o sea, quiero que de verdad salgáis de aquí y digáis, con Gala puedo contar, porque sé que, yo sé que, con lo que os ayude, yo no espero nada. De verdad, ayudar a mí me encanta, porque ayudar a emprendedores a mí es lo que de verdad me apasiona y es lo que estoy trabajando ahora y es lo que intento visualizar mi carrera profesional. Pero eso, ayudar sin esperar, pero sabiendo que vosotros estáis también atentos a cómo yo puedo dar otra vez. Porque, por ejemplo, una vez le comenté eso a un profesor de mi universidad. Estaba un día hablando con él y le dije, mira, pues he hecho esta idea, esta startup, no sé qué. No era para nada, era de traducción. A él, vamos, no tenía nada que ver con mi idea. Pero un día me manda un correo y me dice, Gala, he encontrado a esta persona que es un experto en derrumbamientos estructurales, que no sé qué, pero de out of the blue, ¿sabes? No me lo esperaba para nada. Entonces, como os digo, que hay cosas que a veces tenemos que dar, o inmediatamente, por ejemplo, a lo mejor Patricia me dice, mira, me voy a Boston, y digo, ostras, pues yo conozco a esta persona en Boston que te puede conectar. Entonces, intentar siempre buscar ese valor, porque a lo mejor me muero y esa persona no me ayuda nunca, pero yo sé que he hecho una buena acción y sé que le ha ayudado, y a lo mejor, como digo, sinceramente la vida es muy larga y da muchas vueltas, y sé que soy joven, pero eso lo tengo muy claro. Y he colaborado con gente que a lo mejor me ha ayudado a mí y luego yo la he podido ayudar, o al revés. Entonces, intentad buscar siempre ese valor, y a la mínima que encontréis, que digáis, he conocido a esta persona y mira, esto se me ha activado la bombillita y pienso que le puedo ayudar, intentad pasarlo, porque con esas acciones de verdad que solo pasan cosas buenas. O sea, si todos nos ayudamos, hacemos un mundo mejor, que al fin y al cabo es lo que queremos, y de verdad que con esta ayuda es muy, muy importante en los emprendedores. Bueno, claridad en tus objetivos. Cuando vas a un evento de networking tienes que saber muy bien a qué vas. Puedes ir pues mira, voy a intentar levantar dinero. Y tú dices, vale, entonces actuar de forma distinta. Por ejemplo, yo me acuerdo en Palo Alto, si tú ibas a levantar dinero, por ejemplo, normalmente los inversores, si eran eventos a lo mejor de 2 horas, había muchos que solo verían en la primera media hora y luego se iban, porque son personas muy, muy, muy ocupadas. Entonces, estaba claro que en esa primera media hora tienes que estar a tope, tienes que estar con los 5 ojos, saber exactamente, intenta antes, por ejemplo, mirarte la lista de personas que va a venir al evento, qué quieres hablar, cómo te vas a presentar, que tengas preparadas todas tus tarjetas de negocio, que tengas preparado un elevator pitch de diferentes medidas, porque a lo mejor si te brindan 2 minutos, aprovecha esos 2 minutos, si te brindan 15 segundos, 15 segundos, pero tenlo todo muy, muy, muy claro. Clarifica qué quieres hacer. A lo mejor quieres ir a un evento de networking para encontrar un mentor, que no tiene nada que ver con ser un inversor. Entonces, eso, céntrate mucho en lo que quieres hacer y sacar de cada evento. Yo lo que intento siempre es intentar sacar como 3
nuevos contactos de cada evento que de verdad me impacten, porque muchas veces conoces a gente que dices, genial, te tengo, pero claro, no puedes reconocer a todo el mundo y más que nada a lo mejor en ese momento no es algo que a ti te vaya a aportar nada o que tú le puedas aportar y tú veas una relación en el futuro. Entonces también hay que saber descartar, hay que saber centrarnos en lo que de verdad estamos buscando, como digo, los objetivos muy claros. Luego el follow-up. Esto me pasa también mucho en los eventos, que yo sé que muchas veces se hace sin maldad y porque a veces con LinkedIn es muy fácil conectar sin mandar un mensaje personal. Pero es muy, muy, muy importante, por ejemplo, eso, si contactáis con alguien, por ejemplo, si me queréis seguir en LinkedIn o agregarme a LinkedIn, para mí sería fundamental que me pusierais, oye, mira, Gala, te he visto, o simplemente te he visto en este evento y quiero conectar contigo. O sea, nada tampoco alarmante, simplemente una nota para que sepa quién es esa persona, para que sepa cómo se ha hecho el contacto. Es muy importante. La forma que hacemos el follow-up también. Si dices, te voy a mandar un mail, no esperes. Yo he tenido gente de, te voy a mandar un mail y espero un mes y medio para el mail. O sea, no, hay que hacerlo más rápido, hay que hacerlo más que la gente se acuerde de ti o hacer algo que choque, que tú digas, me acuerdo. No sé, decir, por ejemplo, tengo un amigo que hace galletas, hace galletas como tarjetas de negocio. O sea, cosas que tú dices, la gente se acuerda luego, dice el de la galleta. Y eso sirve a veces. O sea, que buscar como estrategias, pero como digo, hacer un follow-up, hacer un seguimiento de esos contactos es muy, muy, muy importante. Luego, crear una lista de contactos, como os digo, Excel es vital. Excel, ¿dónde lo conozco? Yo he visto listas de contactos porque eso es lo que… Luego me di cuenta que todos mis amigos emprendedores hacían esto. Tengo gente que tiene listas de contactos que luego te pasan, porque a veces dicen, mira, busca en mis contactos a ver si encuentras a alguien que te interesa. Y tienen puesto, o sea, nombre, apellido, industria, incluso si tienen hijos, si están casados, dónde viven, cosas así. Porque es muy importante saber con quién estás tratando. Es muy importante, en todo esto, todo es comunicación humana. Es muy importante, por ejemplo, decir qué te han tenido las vacaciones o cuanto más humanicemos ese contacto, mejor va a ser. Sé que hay gente que lo hace de forma genuina, o sea, de forma que de verdad se preocupan. Sé que hay gente que es una estrategia, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque necesitas esa reunión con ese inversor o necesitas hablar con ese cofundador. Entonces, pongamos un poco de nuestra parte en hacer un buen follow-up, que es lo más importante, y en crear una buena lista de contactos. Y bueno, hablando de networking, como digo, networking is more about farming than it is about hunting. Yo, como he estado diciendo toda esta ponencia, creo mucho en las redes de contactos, pero sobre todo creo en el valor que nos podemos aportar los unos a los otros. Entonces, buscar ese valor, no os centréis tanto en el objetivo que tenéis en el sentido de esta persona quiero esto, sino intentar nutrir esa relación, que siga, que a lo mejor dentro de por ejemplo, el emprendedor que os digo que yo empecé con él en Varsovia, ahora he vuelto a Londres yo, entonces estamos en contacto otra vez. O sea, nunca, como cuando empiezas a crear una red así de grande en carrera profesional, en emprendimiento, nunca sabes cuándo te va a hacer falta y nunca la tienes que dejar tampoco de nutrir. En el sentido de si hace un año que no hablas con un advisor o con alguien que de verdad te había ayudado mucho en el pasado, intenta acordarte de él, intenta decir, bueno, pues le voy a enviar un correo por Navidad o lo que sea y decirle, mira, esto es lo que ha pasado con mi vida últimamente. O tomamos, si vivís al lado, tomamos un café y hablamos y lo vemos. Y por eso, que creo que es ir nutriendo esas relaciones, que es lo más importante de networking, es el carácter humano de estas relaciones que estamos construyendo. Y bueno, yo como quiero decir lo último, que me parece genial, la iniciativa también de apoyar el liderazgo femenino, que es muy minoritario en el sector tecnológico, por desgracia todavía, pero sé que con iniciativas como la que estamos viendo hoy aquí se va a extender más, se va a ser más prominente la figura femenina como líder de las industrias.
Y de eso, dar las gracias a todos los que habéis asistido a mi charla. Estaré encantadísima de responder cualquier pregunta. También animaros a tomar riesgos, si somos emprendedores, que no os dé miedo emprender, porque se falla y hay muchos, y va a haber muchos noes, y va a haber muchas cosas, muchos acuerdos que no salgan y muchas noches en vela, pero merece la pena, sobre todo, como digo, yo siempre abogo por seguir esa pasión, por seguir ese mapa, como os decía, que creo. Y es por lo que creo que muchos de vosotros estáis aquí y por lo que debéis seguir luchando. No os deis por vencidos, porque el momento no es ni mañana ni fue ayer, el momento es ahora. Muchas gracias. Y ahora preguntas. ¿Preguntas? Sí. Yo te recomendaría eso, meterte en el ecosistema. O sea, ir a muchos eventos de networking, muchísimos. Cuanto más mejor. Además, allí hay como a todas horas. Desde la mañana están haciendo eventos. Entonces, te recomendaría eso, meterte muchísimo en el ecosistema, como nutrirte, ir a eventos, ir a pitch events, ver cómo allí hacen todo el tema de inversores, cómo hacen el elevator pitch, ir a diferentes tipos, de diferentes caracteres, bajarte para todo lo que es el ecosistema, ver cómo se trabaja el día a día, más que nada para eso, meterte un poco en el mindset que tienen allí y ver cómo funciona el día a día en el Valle. Yo haría eso porque da mucha perspectiva también y da muchas ideas para saber cómo trabajar después. Hay un cambio de reglas de juego, lo que pasa es que yo creo que hay muchas cosas que sí que se pueden aplicar, lo que pasa es que viene con el cambio primero personal. Viene con que tú cambies tu forma de trabajar, de actuar, entonces como lo impliques aquí, como lo apliques aquí, perdón. O sea, viene de ti, de decir, mira, pues he visto esta dinámica de trabajo que hacen estos emprendedores y me ha encantado, porque hay eventos, como te digo, hay eventos que incluso son como diseña un prototipo como un tipo hackathon, pero claro, cuando yo iba a estos eventos, normalmente a lo mejor ves a gente, porque son ingenieros que quieren nuevas oportunidades, entonces ves a gente de Google, ves a gente de Facebook y ves cómo trabajan ellos. A lo mejor te metes en eso, en eventos de hacer un prototipo en 2 horas y ves cómo trabajan, cómo hacen todos los bocetos, cómo hacen las ideas y de eso se puede aprender mucho y aplicar. Que aquí tenemos una cultura distinta, por supuesto, y también tenemos muchas cosas buenas que creo que pueden ser, o sea, que Estados Unidos no tiene ni el Valle tiene. Lo que pasa es que, como te digo, sí que hay dinámicas de trabajo que creo que ellos lo tienen muy asimiladas, sobre todo en tema de emprendimiento, de las que te puedes nutrir como persona, como fundador, como startup. Perfecto, gracias. De nada. Sí, hola. Hola. Que tengo dudas porque has dejado como a medias lo de que en Estados Unidos no todo es de oro y perfecto y me gustaría que hicieras ahí un poco de deep dive. Sí, el visado. Trump. No. Exacto. Bueno, la competitividad es... a mí siempre me preguntan... Me dicen, lo de buscar cofundadores. Yo les digo, o sea, lo más difícil para mí cuando estaba en la Universidad de Stanford no era el tema de no encontrar gente que quisiera emprender o cofundadores, era que todo el mundo tenía ideas. O sea, tú ibas por los pasillos y oías ideas. O sea, la persona que estaba en mi habitación de al lado fue uno de los cofundadores de Google Maps. Era como, vale, ¿cómo puedo competir con una idea como esta viniendo de España? Pero eso, por eso te digo que la competitividad está allí y tienes que hacerte muchísimo de valer, tienes que ser muy duro. En este sentido. Entonces, en este sentido de competitividad, como te digo, en Estados Unidos es masivo. Por eso hago también hincapié en que no hace falta irse a Silicon Valley para emprender. De hecho, lo mío surgió de nada, o sea, surgió de este curso. Yo no sabía ni que esto iba a ser parte de lo que íbamos a hacer, no tenía ni idea. O sea, porque mucha gente es como, sí, me voy a San Francisco y emprendo, y no es de color de rosas. En San Francisco también os cuento, cuando lo hago parecer de color de rosas, el tiempo que estuve viviendo en, probablemente, no sabría decirte, a lo mejor un cuadradito así,
y dormía en un sofá así. Luego me dijeron cuando volví a España que por qué había perdido peso. Y les dije que la comida valía tanto que solo me podía permitir una comida al día, porque tenía que pagar a mis ingenieros. Entonces, no es de color de rosa, ni mucho menos, vale mucho la vida allí. O sea, un apartamento en San Francisco son $2.000 al mes por una habitación. O sea, tienes que tener un presupuesto muy alto. Cuando contratas a cualquier ingeniero, por ejemplo, en el tema de contratar a gente de universidades como Stanford, el salario mínimo porque te están pidiendo son 160.000. Entonces, es muy, muy caro contratar también talento de allí. Por eso te digo que no es de color de rosa ni mucho menos. Por eso también abogo mucho por emprender de forma nacional. Sé que yo no soy un ejemplo de eso, pero lo que sí que te puedo asegurar es que cuando volví, claro, ya estaba metida totalmente en el emprendimiento y dije, voy a buscar aquí a ver qué hay. Y conocí cosas como Demium, cosas como Plug and Play aquí en España, muchas cosas en la Comunidad Valenciana, que es mi comunidad. Y hay muchísimas oportunidades aquí, hay muchísimas, y hay mucho talento que hay que explorar y explotar. Y esto empieza desde la educación también, porque como comentábamos y hemos seguido comentando durante, me imagino que todo el programa, todavía estamos con esa mentalidad muy cuadriculada de termino de trabajar, o sea, termino de estudiar y me meto a un empresón y ahí se acaba. Entonces hay que un poco romper esas barreras y decir, también puedes emprender, está esta vía que sé que parece, pero luego mira todos los beneficios y oír casos como los de Hawkers, casos como gente que ha emprendido y ha salido bien. No todo, aquí a veces en España lo que veo es que mucho se centra mucho en los fallos, en lo que ha pasado mal, en has fallado, lo has hecho mal, pero y todo lo que he aprendido. Y ahora estoy más fuerte y emprendo otra vez y me sale bien. Entonces hay que centrarse también en eso. Por eso te digo que en Estados Unidos también hay muchas cosas muy, muy malas. Y luego el tema de visado también, como te digo, es muy, muy complejo ser emprendedor no siendo americano. Pues eso, entras en una dinámica muy, muy, muy oscura y con muchos abogados y con muchas cosas con las que lidiar. Y por eso os digo que no tenéis que iros a ningún sitio para emprender. Podéis emprender desde cualquier punto de donde estéis. Entonces, esos son mis 2 cents en Silicon Valley. Gracias. De nada. Si no, me podéis escribir. Aquí os he dejado mi correo. Luego aquí con Gala Gilamat me podéis buscar en casi todas las redes sociales. En Twitter soy activa bastante. LinkedIn, como os digo, si me ponéis en la intro simplemente que venís de aquí, yo os lo agradecería muchísimo. Y luego para cualquier pregunta, duda, cuestión, lo que queráis, también estoy disponible. Porque como digo, mi filosofía es mucho paid forward, entonces incluso si siempre, a veces recibo correos de tengo un trauma con mi cofundador y no sé qué, os escucho porque yo también lo he sufrido y es muy duro cuando, o sea, he tenido de todo, de someter a un cofundador que casi arruina la startup, a eso, lidiar con abogados, o sea, que estoy dispuesta a contestar a vuestras preguntas, que no os dé miedo preguntar porque aquí estamos todos aprendiendo, cuando emprendes, aprendes. Y eso, todos tenemos que ayudarnos, así que muchas gracias. Espera, yo tengo una Sí. última pregunta. Sí. Perdona que te haya cortado. En un evento como este, por ejemplo, que hay gente que no conoces y hay como tiempos para la comida o para el café, ¿cómo recomiendas tú realmente conocer al máximo número de personas? ¿Cómo te acercas a ellos y les dices, hey, soy Gala y hago esto? Creo que va a ser bastante interesante para todos saber estos Sí, tips. o sea, sé que es un poco como incómodo al principio porque es como, hola, estoy aquí. Pero también tienes que pensar que la otra persona está igual que tú, o sea, está en la misma situación. Entonces es ponerte un poco en esa piel de decir, de romper un poquito el hielo, de hola, mira, estoy aquí, yo diría, pues soy de Alicante y estoy aquí en Bilbao en este evento y hago tal. Y muchas veces eso, de verdad te encuentras, ayer que estaba en el networking event y te encuentras con gente que tiene muchas sinergias contigo, que dices, joder, voy a aprender un montón de ti, ¿sabes? Y mantienes ese contacto. Lo más importante, como te digo, es
el follow-up, es el mantener, porque en un evento como este, que a lo mejor puedes conocer a, yo sé, 20, 30, 50 personas, básicamente es mantener esa lista de contactos y saber, a lo mejor esta conversación que he tenido con esta persona, si quiero explorarla más, pues voy otra vez o le digo, oye, mira, ¿te parece que luego tomemos un café? Y eso a mí me pasa constantemente, incluso en la universidad. Recientemente que estuve haciendo un curso en London School of Economics, había un chico que hablé con él y de repente me dice, pues yo acabo de hacer una tesis doctoral en blockchain. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Y dice, es la primera de Europa, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Entonces le dije, mira, te invito a café y te sientas conmigo y me cuentas toda tu tesis. Entonces se sentó conmigo, eso, estuvimos 3 horas, pero mereció la pena porque aprendí muchísimo. Y son esas pequeñas cosas, ¿sabes?, que intentas construir esa red y aprendes un montón y muchas veces la gente está dispuesta sobre todo a hablar de lo que hacen. O sea, hay que estar dispuesto tanto a hablar como a escuchar y ver cómo os podéis aportar valor mutuo. Vale, y me ha surgido a raíz de esto otra, un poco lo que estuvimos hablando antes, ¿no? La importancia de la marca personal. Sí. Realmente me gustaría saber tu opinión acerca de eso. Bueno, la marca personal a mí me ha ayudado muchísimo en mi carrera profesional, no lo puedo negar. Desde mi blog, o sea, cuando hice mi blog para ser intérprete, eso fue, o sea, era lo que me respaldaba, era lo que me daba mucha credibilidad, sobre todo de cara. Yo para ser intérprete de la Unión Europea, lo que hacer normalmente es hacer un máster institucional de interpretación y yo me di cuenta que mi blog de verdad había impactado cuando todos los másteres de interpretación empezaron a compartirlo. Entonces dije, me acabo de ganar una marca personal, o sea, no sé si valdré como intérprete o lo que sea. Lo que sé es que cuando entra porque hacen una prueba de interpretación, lo que sabía es que cuando entrara a esa área, o sea, cuando entrara a hacer ese examen, sabrían que mi pasión es la interpretación. O sea, porque todo mi blog es básicamente interpretación y sabrían quién soy. Entonces, te da una marca personal y una confianza muy fuerte. Y en el tema, por ejemplo, de lo que es ahora emprendimiento y startups, pues quieras que no, todo lo que he vivido y todo lo que pongo en tema de redes sociales o tal, está muy enfocado eso, a seguir construyendo una marca cada vez distinta dependiendo de lo que voy haciendo. O sea, si ahora estoy en tema de emprendimiento, pues es lo que mi marca intenta transmitir, esa ayuda al emprendedor, ese recurso de conocimiento, tanto de pues, saber lo que pasa en Silicon Valley como en la escena de startups europea. Y por eso, o sea, yo creo que la marca personal tendría que ser un must, o sea, tendría que intentar fomentarse muchísimo y hacer mucho hincapié, sobre todo en la universidad, que no hace falta terminar de estudiar para tener un perfil de LinkedIn o para empezar, yo qué sé, si os apasiona algo, empezar a escribir un blog o hacer cualquier tipo de cosas, o sea, se puede hacer muchas cosas para conseguir esa marca personal y abre muchas puertas, abre muchas puertas. No sé si hay más preguntas. ¿No? Pregunta. Qué bien, ¿cuántas preguntas? Al final, ¿qué decidiste hacer con esa pasión tuya que era lo de la interpretación? ¿Lo dejaste un poco de lado o sigue un poco por ahí? Sí, lo que pasa es que eso, primero empecé con la interpretación y luego al final me di cuenta de que marketing me molaba, entonces me pasé a marketing y luego al final digo, la tecnología me gusta aún más, entonces me fui a la tecnología. Que no sé si decirte que a lo mejor eso evoluciona y luego me meto, no sé lo que me voy a meter. Pero sí, lo dejé, o sea, todavía hablo polaco por todo el tute que me metí. Pero eso, lo que pasa es que como digo, la vida da muchas vueltas y a lo mejor el día de mañana pues digo, mira, pues me gustaría meterme otra vez a lo que es la interpretación, entonces ahí lo tendría porque todavía tengo mi página, todavía tengo eso, entonces lo podría volver a reconstruir como lo hice ayer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. No quiero irme de aquí. Bueno, nosotras nos vamos a San Francisco ahora, bueno, tenemos 19 años, Ay. nos vamos un mes a San Francisco. ¿Qué consejo nos darías
para aprovechar al máximo pues, la estancia que tenemos allí. Sí. Lo que no he hablado cuando hablaba de cuando estaba haciendo mi startup, porque viene a colación de lo que has dicho, yo lo que hacía es que cada día, o sea, yo vivía en Palo Alto, que está a media hora de San Francisco, media hora, 45 minutos en tren. Y yo todos los días me subía a San Francisco porque los mejores eventos de networking estaban en la ciudad, obviamente. Entonces, era cada día hacer un montón, o sea, ir hasta la ciudad, luego coger transporte allí, o irte al evento, pero merece la pena porque, como te digo, allí conocí, o sea, en eventos de networking conocí desde mi abogado hasta otro cofundador mío, otro abogado que tuve también, o sea, que fui conociendo un montón de personas que luego me ayudaron con mi empresa. Y por eso yo lo que os diría es que os lo vais a pasar genial, que vais a ver todo lo que es la tecnología en estado puro y cómo se desarrolla, pero que sí, que hagáis mucho, sobre todo si os interesa el tema startup, que hagáis mucho networking y también si tenéis ideas, no tengáis miedo a mostrarlas y a ir a pitch events, pero en plan, vosotros presentad. Que no, allí lo bueno hay cosas malas, pero lo bueno de Silicon Valley es que la edad no les importa nada. O sea, la edad no les importa, como si tienes... Bueno, hubo unos emprendedores que tenían 13 años, otros 8, o sea, que yo digo, bueno, esto aquí se puede presentar cualquiera, ¿sabes? O sea, son muy, muy, muy abiertos al talento, son muy abiertos a escuchar nuevas ideas. Entonces, que no os dé miedo eso, intentar explorar todas las posibilidades de eventos que os estoy diciendo. Es que hay de todo y muchísimos son gratis. Es que hay tantas cosas que ver. Os recomendaría, por supuesto, ir a todas las grandes empresas que hacen un montón de tours para que veáis cómo funcionan, como Google, como Twitter, por ejemplo, como hay un nuevo centro que ha creado Apple, que también lo recomiendo. Entonces, ver eso, a lo mejor ir a centros como en Stanford también se hacen un montón de eventos y donde os podéis mezclar con estudiantes que son de vuestra edad, que podéis ver cómo ellos emprenden. Entonces, eso, ir buscando páginas para buscar, recomiendo Eventbrite, si no luego te lo paso, y meetup.com, y luego hay algunos grupos de Facebook que también ponen un montón de eventos. Entonces, lo que os recomendaría es eso, mezclaros con el valle, no os quedéis con las ganas eso de ir a un evento de networking y decir, mira, voy a saltar y voy a hacer un pitch de mi idea. Aunque no la tenga preparada, ¿sabes? O sea, saltad y arriesgaros, porque allí no, desde luego lo que no van a hacer es juzgaros por tomar la iniciativa y por arriesgaros, porque es lo que están buscando allí. Sí, Gala, yo soy tu mayor fan, entonces te quería preguntar... Fan número 1. La pregunta suele ser dónde te ves en 5 años, pero dado el ritmo que avanzas, ¿dónde te ves en 6 meses o un año? Madre mía. Esta es difícil, parece la entrevista de trabajo. ¿De dónde te ves en 5 años? ¿Me veo en tu puesto? ¿Qué va? No. Eso no lo digáis. Pero, no, como me veo en 5 años... Claro, para mí me cuesta mucho, porque como digo, o sea, de repente se me enciende la bombilla y veo la pasión y digo, ostras, quiero explorar esto. Entonces, es muy difícil. Lo que sé es que por todo lo que he visto, me gusta muchísimo ayudar a los jóvenes, ayudar al talento emprendedor y eso, apoyar sobre todo a la comunidad y más que nada apoyar a lo que es aquí, el emprendimiento, porque es lo que creo que España es un país que tenemos mucho talento, tenemos también para mí tenemos un capital humano muy fuerte a nivel social, de gente muy colaborativa, que está dispuesta a trabajar en equipo, que muchas veces se pierde en otros países porque no están acostumbrados tanto a colaborar los unos con los otros. Entonces, fomentar todo eso, todo este tipo de características que nos condicionan y por las que todos hemos pasado a lo largo de nuestras vidas aquí en España. Entonces, más que nada eso, favorecer el emprendimiento, favorecer a los jóvenes emprendedores, eso es lo que me veo más que nada trabajando o ayudando. Eso es lo que tengo claro. Tanto tema, por ejemplo, ahora lo que sé es que puedo ayudar a otras personas como os digo, yo trabajo en marketing, entonces si alguien viene, es un emprendedor y me dice, oye, mira, estoy pensando en lanzar esta aplicación, ¿tú qué recomiendas en tema marketing? Pues también puedo ayudar. Entonces, todas esas habilidades que he ido construyendo a lo largo de los años que se puedan aplicar a intentar ayudar a
a nuevos emprendedores y a la comunidad de startups en general. Entonces, no sé si tenéis alguna duda más. Sí, más preguntas. Pues mejor. Id cancelando todo lo que tengáis hasta las 9 de la noche. Bueno, muchas gracias, Gala, por todo lo que nos has regalado hoy. Y yo voy a ir al revés que Ander, voy a ir para atrás. O sea, en vez de pensar en cómo vas a estar, ¿no?, dentro de unos años, a la mañana Borja de NiceFit nos ha comentado como que cada X tiempo hace un parón para pensar o repensar de qué estamos haciendo o qué vamos a hacer. O sea, como que te metes en rutina, empiezas a hacer, y como no salgas, para cuando te das cuenta dices, ala, he acabado aquí, no sé cómo, ¿no? Sí. Entonces, como has dado tantos saltitos, ¿no?, de esto, luego aquí, luego aquí, luego aquí, pues yo ahora me estaba preguntando si has tenido esos momentos de parón de ¿qué hago? ¿Tiro por aquí o no? O sea, en plan heavy, o sea, de parar y pensar, dejo Estados Unidos, me vengo aquí, o ese tipo de decisiones más importantes. Sí. O la vida y los pasos que has dado poquito a poco te han llevado a dar una charla hoy aquí con nosotros. Bueno, yo cuando miro en retrospectiva siempre veo que como digo, el hilo conductor de todo lo que he hecho siempre es la pasión. Entonces, o sea, la gente cuando mira un poco mi carrera dice, es que has cambiado mucho. Digo, es que yo sigo la pasión. O sea, yo lo que no cambio es la pasión. Eso es lo único que no he cambiado. Entonces, cuando miro en retrospectiva es lo único que veo que es constante. Que sí que es verdad que los temas son muy diferentes, aunque hay gente que ve bastante relación, por ejemplo, marketing con humanidades a veces. Pero yo es lo que veo es eso. Entonces nunca me he parado de decir, ¿sabes? Es decir, he hecho esto, madre mía, es súper diferente a lo que voy a hacer ahora, o qué camino tomar. Sí que, como te digo, eso es decir, esto me flipa, necesito explorarlo, ¿cómo lo hago? Y entonces, ese es el momento de proceso en el que pongo, por ejemplo, como os digo, pongo intérprete de la Unión Europea. Vale, ¿cómo llego aquí? Vale, tengo que entrar en un máster. ¿Cómo me conocen en el máster? Vale, ¿y si hago un videoblog y entonces creo una marca personal súper fuerte que cuando llegue allí me conocen? ¿Y qué idiomas tengo que coger? Ah, tengo que coger el polaco. Ah, vale, pues voy a coger el polaco, entonces así hago un poco. Entonces, así es como yo hago un mapa mental de cómo llegar a un objetivo. Igual con el marketing, es como, ¿qué certificados puedo hacer que me reconozcan como persona de marketing? Ah, pues mira, hay Google Analytics, está este de Hootsuite, está este de embajadora de no sé qué. Vale, pues voy a hacerlo y entonces me certifico. Entonces ya puedo trabajar de esto. O luego en mi startup lo mismo. La startup es más evidente porque, bueno, por ejemplo, en lo de tecnología, como te digo, me gusta la tecnología. ¿Cómo la exploro más? Y es decir, vale, pues estoy ya trabajando con emprendedores, ¿qué puedo hacer más? Pues me puedo ir a Stanford. Y luego ya lo de la startup, como te digo, ya planificar una startup ya sí que es plan de negocio, hay que ir todo el papeleo y los documentos. Pero eso, yo por lo que a mí me ha surgido cada oportunidad ha sido siempre seguir la pasión. Si la pasión fluye, para mí es la elección correcta. Espero que te haya servido. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Como ¿Seguro? última llamada a las preguntas. A la una. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.